Capítulo 106. Elizabeth no podía ocultar su desconcierto mientras leía la carta enviada por Francis Walsingham, su embajador en Francia, jefe de la red de espionaje y asesor político. Conde de Leicester. Lea esta carta, por favor. El conde de Leicester, viejo amigo y confidente de Elizabeth. Tras leer la carta, su expresión también se tornó similar a la de Elizabeth. ¿Está segura de que el código ha sido descifrado correctamente? Yo tampoco podía creer el contenido, así que ya lo he verificado de nuevo. Vaya, ciertamente, si no fuera por las palabras de Sir Walsingham, estaría lleno de historias completamente increíbles. El punto de que derrotó a un corsario con un barco de expedición es simplemente incomprensible. Si hubiera escapado de un corsario, vaya y pase, pero que lo hubiera derrotado, era algo que iba en contra del sentido común. No solo eso, sino que regresara en menos de 2 años desde el inicio de su expedición y recibiera el título de conde tampoco tiene sentido. Sin embargo, dado que es una carta enviada por Sir Walsingham, todo este contenido debe ser cierto. Aunque es difícil de creer, yo también lo pienso. Considerando los logros que Walsingham había mostrado hasta ahora, no había más remedio que creerle. Además, ¿qué son esos 3 galeones negros completamente armados? Si un galeón está completamente armado, su potencia de fuego por sí sola debe ser tremenda, pero ¿por qué se molestarían en pintarlos de negro? Yo también tengo dudas. Si los pintan de negro, el camuflaje sería imposible. Era un mundo en el que se podía falsear la nacionalidad izando la bandera de otro país. Pero si estaban pintados de negro, no podrían aprovechar esa ventaja estratégica. No había forma de saber por ahora si era una confianza de que no necesitaban camuflarse, o si había otra razón. Más que nada, es la primera vez que veo a Sir Walsingham insistir tan enérgicamente. Para mí también. Por lo pronto, ¿qué tal si volvemos a emplear a Drake y Hawkins, tal como está escrito en la carta? Al final de la carta de Walsingham, estaba escrito que debían eliminar a Rubén por cualquier medio necesario. Advertía que si Rubén crecía más, podrían perder todo el control marítimo y ser incapaces de salir al mar. No parece que vayamos a encontrar una respuesta solo nosotros dos. Convoque a los consejeros y a Hawkins y Drake, que se han enfrentado a la flota española. Como Walsingham nunca había insistido tan enérgicamente, Elizabeth estaba dispuesta a escucharle en la medida de lo posible. Sin embargo, el asunto era demasiado grave para eso. Porque reunir una flota para enfrentar a 3 galeones armados no costaría precisamente 1 o 2 centavos. Como la convocatoria fue tan repentina, no pudieron reunirse los consejeros que estaban fuera de Londres. Como resultado, en esta reunión estaban presentes los miembros del consejo. El conde de Leicester, Burghley, Christopher Hatton, el conde de Sussex, Nicholas Bacon y el marqués de Winchester, además de Hawkins y Drake. El conde de Leicester les informó del contenido de la carta enviada por Walsingham. Todos soltaron un gemido en la parte que decía que si dejaban a Rubén en paz, Inglaterra podría perder por completo el control marítimo. El primero en abrir la boca fue Burghley. ¿De dónde demonios ha salido ese tipo llamado Rubén? Cuando Elizabeth asintió, el conde de Leicester respondió. Según el informe de Sir Walsingham, se dice que es una persona cultivada simultáneamente por la Casa Real Española y la Casa de Alba. Vaya, no puede ser. ¿Qué demonios ha estado haciendo el duque de Éboli? Inglaterra había cultivado su amistad enviando gente al duque de Éboli en cada ocasión. Era frustrante que no hubiera prevenido en absoluto el ascenso de una persona de la Casa de Alba, que era de línea dura. Elizabeth también sentía lo mismo, pero ya era agua pasada. Ahora, en lugar de culpar, era el momento de idear contramedidas. Dejemos eso para comprobarlo más tarde. ¿Qué nivel de flota se necesitaría para enfrentar a 3 galeones armados? Ante la pregunta de Elizabeth, respondió el conde de Sussex, que al menos tenía un papel militar. No puedo asegurarlo porque no hemos confirmado el nivel exacto de armamento, pero se necesitarían al menos 3 carracas o más con un nivel de armamento idéntico. El papel que desempeñaba estaba más centrado en el ejército de tierra, por lo que no pudo dar una respuesta definitiva. En ese momento, Drake dio un paso al frente. ¿Me permite su majestad decirle unas palabras con todo respeto? Está bien. Hable. De todos modos, como Drake y Hawkins eran mencionados en la carta de Walsingham, tenía la intención de escuchar su opinión.
Si nos patrocina a mí y a mi tío Hawkins con solo 3 balandrás o pinazas a cada uno, me aseguraré de convertir a Rubén en comida para peces en un plazo máximo de 5 años. La balandra, sloop, era un barco pequeño con un mástil, y la pinaza, pinace, era un barco pequeño con 2 mástiles. Su durabilidad era considerablemente baja, pero como su movilidad era excelente, se utilizaban para ataques sorpresa y misiones de reconocimiento. Tengo entendido que las balandras y las pinazas son barcos pequeños, ¿pueden enfrentar a barcos grandes como los galeones? No será fácil por ahora. Pero si primero aumentamos nuestro capital saqueando en aguas cercanas y compramos barcos más grandes, y luego aumentamos nuestro poder saqueando barcos y territorios españoles en el Nuevo Mundo, será totalmente posible. No parece algo que deba decir usted, que apenas regresó con vida tras ser derrotado por la flota española. Drake se arrodilló sobre una rodilla y dijo: Mi tío Hawkins, los marineros que sobrevivieron y yo vivimos para vengarnos de la flota española. No volveremos a ser derrotados. Como Elizabeth no respondía, Drake continuó: Si por casualidad pareciera que va a ocurrir lo mismo, moriré en ese mismo lugar. Ante la solemne declaración de Drake, Hawkins también se arrodilló sobre una rodilla y suplicó: Si a mí también me da la oportunidad, completaré la misión arriesgando mi vida. Elizabeth, en lugar de responder, llamó al marqués de Winchester, el administrador del Tesoro Real. Marqués de Winchester. Sí, Su Majestad. Hable, por favor. ¿Podemos conseguir 3 balandrás y 3 pinazas? Aunque la Inglaterra de esta época estuviera por detrás de España y Francia, no era tan pobre como para no poder comprar 6 naves pequeñas. La pregunta de Elizabeth era si podía conseguirlas con el dinero de la realeza, que podía usar sin el consentimiento del Parlamento. Si recortamos de otros sitios, será justo, pero será posible. Por supuesto, si también queremos conseguir la tripulación y las armas, necesitaremos el consentimiento del Parlamento. Elizabeth asintió y le dijo a Drake: Dice que así están las cosas, ¿le parece bien? Por supuesto que me parece bien. Para los compañeros que fueron derrotados en la batalla contra la flota española, la venganza es prioritaria sobre el dinero. Puedo reunirlos sin problemas, aunque no haya dinero. Entendido. Confiaré en ustedes por última vez. En la historia original, Drake reinició sus actividades piratas en 1571 con barcos creados modificando pesqueros. Pero esta vez, se le proporcionaba un entorno mucho mejor. Mientras Drake conseguía barcos a cambio de su vida, Rubén disfrutaba de un banquete con Don Juan. Ja ja ja. Está claro que el Señor te ha concedido su gracia gracias a tu devota fe. Don Juan no dejaba de expresar su admiración en la parte en que los nativos que Rubén había acogido le mostraron la ubicación de las minas de oro y plata. Dios mío. Que acechaste al gobernador Piura todo el día escondido y le disparaste. ¿Cómo demonios se te ocurrió algo así? Si no fuera por la carta del virrey, jamás lo habría creído. Cuando explicó la batalla de Piura, gritó no menos de 5 veces que no podía creerlo. Rubén también aplaudió y expresó su admiración cuando Don Juan le habló sobre el combate de abordaje. Oh. Es una idea realmente asombrosa. Aunque, por supuesto, era actuación. Por muy baja que sea la precisión de los cañones, cargar a ciegas es un poco excesivo. Aunque esperaba que la estrategia de Don Juan no fuera de gran ayuda, pensó que al menos le haría tener un cambio de perspectiva. Pero al escucharlo, desde el punto de vista de Rubén, no eran más que métodos realmente ignorantes. Hablar contigo es tan divertido como hablar con un amigo de la infancia. A mí también me asombra lo bien que fluye la conversación, como si no fuera la primera vez que veo a Su Alteza. Desde la perspectiva de Rubén, que conocía la personalidad de Don Juan, no era difícil conversar con él. Estaba que me subía por las paredes por no poder subyugar a los infieles porque mi hermano no me permite zarpar, así que te lo agradezco mucho. Desde que decidió tratar a Rubén con comodidad, Don Juan se refería a Felipe II como su hermano mayor. Nuestra flota española es el mayor y último escudo del catolicismo, ¿no es así? Su Majestad también debe tener muchas cosas en la cabeza porque sabe ese punto. ¿Será así? Sí, no es en absoluto que no confíe en las habilidades de Su Alteza al prohibirle zarpar, así que no se preocupe demasiado. Había varias razones por las que Felipe II prohibía la salida, pero la mayor de ellas era que no confiaba en Don Juan.
Lo quería mucho como hermano menor, pero no confiaba en él como comandante. Pero no podía decirle la verdad. Si don Juan hubiera sido una persona realmente incompetente, habría intentado hacerle entrar en razón de alguna manera, pero en la historia original, él cumplió su misión de manera excelente. Si lo dices tú, que eres listo, será verdad. Pero no puedo evitar sentirme frustrado. ¿Cómo crees que se desarrollará la guerra de ahora en adelante? Rubén, que conocía perfectamente el desarrollo futuro de la guerra. Pero respondió después de un momento, fingiendo estar pensándolo. Probablemente, los estados pontificios propondrán una alianza católica. ¿Crees que los estados pontificios, que son todo orgullo, harán esa propuesta primero? Desde el punto de vista de Don Juan, era increíble, pero en la historia original, el Papa Pío V propone la Liga Santa. Para estas fechas, la carta debe estar de camino a Felipe II. No sabía cuándo hizo la propuesta ni cuándo llegó la carta, pero la fecha en que se firmó la Liga Santa fue el 25 de mayo de 1571. Quedaba aproximadamente un mes, así que ya era hora de que la carta llegara. No se puede mantener el orgullo ante el avance de los infieles. Supongo que tienes razón. Si es así, ¿aceptará mi hermano la propuesta? Su Majestad aceptará. Porque España es el escudo del catolicismo. El problema es quién asumirá el cargo de comandante en jefe después de que se forme la alianza. Ante las palabras de Rubén, los ojos de don Juan brillaron. ¿Co-comandante en jefe? Sí. En mi opinión, creo que es correcto que nuestra España asuma el cargo de comandante en jefe. ¿Por qué crees eso? Porque nuestras fuerzas españolas son las más grandes. En la historia original, fue nombrado comandante en jefe por esa misma razón. Entonces, ¿lo asumirá el Marqués de Santa Cruz? Yo creo que es correcto que Su Alteza asuma el cargo de comandante en jefe. ¿Por qué crees eso? ¿No es el Marqués de Santa Cruz el héroe de la Marina? El Marqués de Santa Cruz es un héroe naval, sí, pero eso es solo desde nuestro punto de vista español. Ah, desde el punto de vista de las numerosas naciones que se unirían a la Liga Santa, Santa Cruz era simplemente un marqués. Su título era demasiado bajo para ejercer como comandante en jefe. Don Juan, al llegar a esa conclusión, comenzó a sentir que su pecho se henchía. Ay, ay, si te emocionas tanto desde ahora, va a ser un problema. Aunque no lo dijo, se podía saber solo con ver la expresión de su rostro. Si mi predicción es correcta, no habrá problema en que Su Alteza se convierta en el comandante en jefe. ¿Tú crees? Pero el problema empieza después de eso. ¿Qué problema? Porque tendrá que coordinar en medio a los generales y comandantes de numerosas naciones. No será fácil. Si se convertía en el comandante en jefe de la Liga Santa y llevaba la batalla a la victoria, la etiqueta de novato sin experiencia desaparecería por completo. Pero, por otro lado, ahora que estaba a punto de convertirse en comandante en jefe, también le invadía la preocupación. No se preocupe. Le enseñaré a Su Alteza cómo puede liderarlos bien. ¿De verdad? Enseñárselo no era difícil. Solo tenía que decirle el método que don Juan usó en la historia original. Capítulo 107. Incluso si Rubén no le daba consejos, don Juan desempeñaría excelentemente el cargo de comandante en jefe. Sin embargo, la razón por la que le daba consejos era para hacer que don Juan confiara en Rubén. Ya que así sería más fácil mover a don Juan después de la batalla de Lepanto. Alteza, ¿cuál cree que será la mayor debilidad si se forma una fuerza aliada? Don Juan pensó por un momento y respondió. Supongo que la cohesión será un problema, ¿no? Así es. Si se forma la fuerza aliada y pasa mucho tiempo sin batallas, existe la posibilidad de que se disuelva por sí sola. Era un problema inevitable, ya que los intereses religiosos, políticos y económicos de cada país eran diferentes. Supongo que eso es inevitable. En cambio, esos tipos otomanos se han reunido bajo la orden del sultán, por lo que su cohesión será mejor en comparación con la fuerza aliada. Supongo que sí. Viendo que sacas este tema, ¿tienes alguna solución? Rubén asintió y respondió. Así es. Hay dos métodos principales. Escucharé con atención. Esta era la mayor fortaleza de don Juan.
En la historia original, como comandante en jefe de la Liga Santa, se ganó una gran confianza solo por escuchar las opiniones de los generales de cada país hasta el final. Era un método que incluso las personas educadas en la sociedad moderna conocían en teoría, pero les resultaba difícil poner en práctica. El primero es un método muy fundamental. Es librar la batalla tan pronto como sea posible después de que se forme la alianza. Son palabras correctas, pero no sé si mi hermano mayor lo autorizará. Su Majestad se aflige por el sacrificio de la gente en la guerra, por lo que probablemente será reacio a autorizar la salida. Dependiendo de la situación, Su Alteza tendrá que tomar una decisión. De eso me encargaré yo de alguna manera. ¿Cuál es el segundo método? Es informar de la crueldad de esos bastardos piratas otomanos, no solo a los comandantes, sino también a los soldados. En la historia original, los otomanos cometen la atrocidad de matar cruelmente al general Marcantonio Bragadino en la isla de Chipre. Lo desuellan vivo y lo hacen morir lentamente en agonía. Además, rellenan la piel con paja para darle forma y luego navegan exhibiéndola colgada en el barco. Es el mayor error de esos tipos otomanos. Esta atrocidad, que es difícil incluso de describir, como desollar vivo y esparcir sal en la herida, se convierte en la ocasión para que las fuerzas católicas refuercen su cohesión contra los otomanos. Todo el mundo conoce su crueldad, ¿no es así? Así es, pero lo que la gente sabe no son más que rumores. Si Su Alteza lo certifica, se convertirá en verdad, no en un rumor. Supongo que sí. ¿Cómo debería decirlo? Que los piratas otomanos usan a los prisioneros que se rinden como remeros en las galeras o los matan según su estado de ánimo, y que sus métodos de matanza son extremadamente crueles. ¿Métodos de matanza? Rubén respondió con una expresión de horror. Los desuellan vivos y esparcen sal sobre ellos, haciéndolos morir lentamente en agonía. ¿Qué? ¿Estás diciendo que esos tipos otomanos realmente hacen eso? Rubén no sabía si cosas así habían sucedido antes de la batalla de Chipre. Pero solo necesitaba hacer que Don Juan y las fuerzas aliadas se enfurecieran. Es la verdad. Realmente son unos tipos que no merecen vivir. Por cierto, ¿realmente se formará una fuerza aliada? Creo que es una certeza absoluta. Ante la firme respuesta de Rubén, Don Juan sonrió y respondió. Si por casualidad resulta ser tal como piensas, te daré una gran recompensa. ¿No dijo Su Alteza que yo era su amigo? Así es. Entre amigos, no se puede recibir una recompensa por haber ayudado. Después de que terminara la batalla de Lepanto, podría obtener lo que quisiera de Felipe II. Lo que necesitaba recibir de Don Juan era confianza. Después de la batalla de Lepanto, Don Juan se convertiría en un héroe del bando católico, más allá de España. Se convertiría en un aliado tan fiable como la Casa de Alba, o incluso más, en la tumultuosa historia que se avecinaba. Cierto. Un amigo puede dar un regalo sin ninguna condición. Pide lo que quieras. Rechazarlo después de que llegara a este punto sería un acto de desprecio hacia Don Juan. Pensó en un favor que no fuera una carga para Don Juan y que, al mismo tiempo, lo complaciera. De hecho, había algo que quería pedirle. Oh, ¿qué es? Siento curiosidad por saber qué problema no ha podido resolver alguien tan listo como tú. Aún no he decidido el nombre de los galeones en los que vine. Sería un honor que Su Alteza los nombrara. ¿Qué? ¿Estás diciendo que cruzaste el Atlántico en barcos sin nombre? Era natural que Don Juan se sorprendiera. La razón para nombrar los barcos era para distinguirlos, pero también había un gran deseo de buscar la protección y la gracia de Dios. Para proteger sus vidas y sus barcos del impredecible mar. Pero haber cruzado el Atlántico sin nombre era un verdadero shock para Don Juan. Por supuesto, Rubén no creía en tales supersticiones, así que simplemente los llamaba número 1, número 2 y número 3. Simplemente sucedió así. Jaja, ¿cómo puede alguien que sabe tanto hacer algo así? Vamos de inmediato. Inspeccionaré los barcos y les daré nombres adecuados. Don Juan, que había salido con entusiasmo, sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo ante la presencia intimidante de los galeones negros de Rubén. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser tan negro? Es porque usé un impermeabilizante que desarrollé recientemente. Jaja, la presencia es abrumadora. Si la apariencia es así, tendré que darles nombres relacionados con el color negro. Espera un momento.
Don Juan pensó por un momento y luego abrió la boca. Lo he decidido. Los nombres que Don Juan eligió fueron la llama negra, la niebla negra y la perla negra. Llama negra, niebla negra y perla negra. Todos son nombres sombríos. No es que tuviera alguna queja. El exterior era completamente negro, y de todos modos no le importaba qué nombre tuvieran. Son nombres excelentes, Alteza. Jaja. Realmente, la majestuosidad de los barcos es asombrosa. ¿Por casualidad? Como don Juan titubeaba, Rubén dijo. Diga, Alteza. Sé que estás ocupado con la exploración del Nuevo Mundo, pero, al ver estos barcos, no puedo evitar preguntar. Sí, como dijiste, se forma una flota aliada y libramos una batalla naval contra los otomanos, ¿no podrías unirte a esa batalla? Finalmente, las palabras que Rubén quería salieron de la boca de don Juan. Aún así, esta vez tampoco fue muy difícil. De todos modos, era un oponente con el que se podía razonar, por lo que Rubén disfrutaba estando con él. Si es una petición de Su Alteza, no debo rechazarla. La razón por la que Rubén no expresó primero su intención de participar en la guerra fue por la facción moderada, incluido el duque de Éboli. Aunque había disipado en cierta medida las sospechas de pertenecer a la Casa de Alba, la facción de línea dura, si participaba en la guerra por iniciativa propia, podría volver a levantar sospechas. Si participó a petición de don Juan, la facción moderada tampoco podrá decir nada. Ya no estaba en una posición en la que tuviera que preocuparse por cada centavo, pero aún debía evitar involucrarse en luchas de facciones. Al menos hasta que construyera una flota de fragatas y navíos de línea y entrenara a soldados experimentados. Oh, oh. ¿De verdad? Prepararé de inmediato un lugar donde tú y tus soldados puedan quedarse. Gracias, Alteza. Pero creo que será difícil establecerse de inmediato. ¿Por qué? Tengo un trato con la Casa de Alba, así que debo ir a visitar a la familia de Florencia y a la familia Zuger. ¿Qué tipo de asunto es? Lo siento. No puedo darle detalles. La Casa de Alba no había pedido que fuera un secreto, pero no había nada bueno en decirlo innecesariamente. Ya que sería como esparcir el rumor de que la Casa de Alba estaba en la indigencia. Si es así, no hay más remedio. Entonces, ¿cuándo volverás? Por mucho que fuera don Juan, no podía pedirle que pospusiera un asunto relacionado con la Casa de Alba. Creo que tardaré unos 3 meses. ¿Tanto tiempo? Sí, después de ocuparme de mis asuntos, tengo que pasar por Vigo un momento. ¿Ir a Vigo también está relacionado con la Casa de Alba? Lo de Vigo es un asunto personal. ¿En serio? Si es así, ¿no puedes posponer un poco lo de ir a Vigo? Es que me gustaría que hicieras de mi asesor militar. Incluso pensándolo por encima, era un desperdicio de ruta enorme, pero tenía que volver a Vigo sin falta. Para entonces, el galeón grande y los 2 galeones negros que habían partido en la segunda tanda de este tropel ya habrían llegado. Tenía que embarcar a las personas importantes, incluida su madre, en el galeón grande y enviarlas al Nuevo Mundo. Ya que los espías de Inglaterra y Francia pronto confirmarían la existencia de Rubén y comenzarían a maniobrar tras bastidores. Lo siento. Es un asunto muy importante. Era una época en la que la vacilación para cometer crímenes era considerablemente baja. Sería un problema si un espía inglés o francés secuestrara a Elena para ganarse a Rubén. Aunque había dejado guardias de escolta, no podía dejar la seguridad de su madre al azar. Cuando don Juan puso una expresión de decepción, Rubén continuó. A cambio, cuando vuelva de Vigo, habrá 2 galeones más. Ante esas palabras, la expresión de don Juan se iluminó al instante. 2 galeones más. ¿Cuál es su tamaño y estado de armamento? Son idénticos a los galeones que están aquí. Oh, oh. Si es así, tienes que ir. Un solo galeón completamente armado era una fuerza de combate tremenda. Pero que se añadieran 2 más, era natural que estuviera contento. Zarparé mañana mismo para poder volver lo más rápido posible. Sí, sí. Piensa que te estaré esperando y vuelve lo más rápido que puedas. Esta vez tampoco tenía mucho tiempo. Una vez que termine la batalla de Lepanto, tendré algo de tiempo. Esforcémonos un poco más. Aún así, el primer punto de llegada comenzaba a vislumbrarse. Shuaaya. Llovía a cántaros, como si se hubiera abierto un agujero en el cielo. Fiu.
el viento también soplaba con tanta fuerza que era imposible abrir los ojos. Ante la repentina tormenta de viento y lluvia, el navegante Dressel dio órdenes a los marineros antes de informar a Rubén. Viren el barco. Si nos absorbe en esa dirección, es una zona de arrecifes. Por muy resistentes que fueran los galeones de Rubén en comparación con otros barcos, si chocaban con un arrecife, podían sufrir daños graves o incluso hundirse. Dressel dio la orden primero y luego informó a Rubén. Señor Rubén. Es el viento Mistral. Si seguimos así, entraremos en la zona de arrecifes. Debemos virar el barco. El viento Mistral era un viento frío y potente que soplaba desde el sur de Francia hacia el Mediterráneo. El viento, que se volvía frío y seco al cruzar los Alpes, aumentaba drásticamente su velocidad a lo largo del valle del Ródano. Soplaba a una media de 50, 100 kilómetros por hora, y se habían registrado velocidades máximas de más de 160 kilómetros por hora. Dirija el barco hacia mar abierto. Entendido. Era importante salir de la zona de influencia del viento de inmediato. Dressel, habiendo recibido la orden de Rubén, gritó a los marineros. Viren el barco. Ahora mismo. Incluso Rubén no tenía una solución milagrosa. Simplemente, salir de la zona de influencia del viento era la mejor opción. Así, después de luchar contra el viento Mistral, pudieron salir a un mar en calma. Graz. Rubén y los marineros estaban medio exhaustos, tumbados en la cubierta, mientras las gaviotas volaban tranquilamente en círculos, buscando comida. Dressel. Sí, señor Rubén. ¿Dónde estamos aproximadamente? Probablemente, parecemos estar al oeste de la isla de Palma. ¿La isla de Palma era una isla situada al sur de Barcelona? Estar al oeste de allí significaba que estaban en un punto más alejado de su destino que su punto de partida, Barcelona. Pero no hay desaparecidos, ¿verdad? Sí, salimos rápidamente y todos están a salvo. Aunque tardemos más, por favor, proceda por una ruta segura. Entendido. Después de despedir a Dressel, Rubén se quedó pensativo. No tengo tiempo, esto es un gran problema. Por mucho que calculara, no parecía tener tiempo suficiente para visitar tanto a la familia Medici como a la familia Fugger. Cambio de planes. Intentaré sacar todo lo que pueda de la familia Medici. Por supuesto, había una solución. Capítulo 108. Debido al viento Mistral, llegaron al puerto de Livorno, el más cercano a Florencia, unas 3 semanas más tarde de lo esperado. No solo se había desviado la ruta del barco, sino que también las velas se habían dañado, por lo que el tiempo de reparación en el camino fue largo. Rubén, mientras se preparaba para desembarcar, le dijo a Dressel. Originalmente, debería darles permiso para bajar a puerto, pero el itinerario está demasiado apretado, así que por favor reparen las velas de inmediato. Entendido. Los marineros también están agradecidos de que usted, señor Rubén, haya priorizado la seguridad a pesar del apretado itinerario. Los nobles que no sabían de navegación a menudo forzaban la continuación del viaje incluso con mal tiempo. Aunque su descanso se redujo, los marineros estaban agradecidos solo por el hecho de que Rubén no los había forzado. No es como si yo no supiera de navegación. En fin, pagaré una asignación de navegación adicional por los días trabajados, así que por favor anime a los marineros. Dado que el itinerario se había retrasado, tenía que partir hacia Vigo inmediatamente después de cerrar el trato con la familia Medici. Sí, entendido. Todos han trabajado duro, así que consigan un buen alojamiento y coman bien. Cúbranlo todo con los fondos comunes. Los marineros estarán encantados. Me alegra oír eso. En cualquier caso, por favor, trabajen lo más rápido posible. Yo también terminaré lo más rápido que pueda y volveré. Sí, que tenga un buen viaje. Rubén, después de informar a Dressel de sus tareas, le dijo a Demba. Ve a bajar los carruajes y carga a la cerámica cristalina y los ingredientes de alquimia en uno de ellos. Sí, entendido. El gobernante actual de Florencia era una persona que tenía mucho interés en la alquimia. Debido a la falta de tiempo, tenía que completar el trato con la familia Medici, así que planeaba montar un pequeño espectáculo para ganar su favor. Y envía a un soldado que conozca la geografía de la zona y a uno más a Florencia primero. Diles que anuncien la noticia de mi visita y que entreguen una carta escrita por mí.
Era muy probable que la noticia de la concesión del título de conde a Rubén aún no hubiera llegado a Florencia. Tenía la intención de transmitir la noticia para llevar la negociación de una forma un poco más ventajosa. Desde el puerto de Livorno hasta Florencia había unos 80 kilómetros. Era una distancia que se podía recorrer en un día en carruaje si los caminos eran buenos, pero la mayoría eran caminos de tierra. Por supuesto, si se forzaba, se podía cubrir en un día, pero ajustó la velocidad porque existía el riesgo de que la cerámica y los ingredientes de alquimia se dañaran. Así, llegaron a Florencia al segundo día de haber partido del puerto de Livorno. Había una larga fila de gente esperando para pasar el control de seguridad y entrar a Florencia. Florencia sigue igual. Pero ahora tenía el título de conde español, así que no había necesidad de esperar en una fila como esa. Envió a un soldado al puesto de control y, mientras esperaba, un grupo de caballeros completamente armados se acercó a Rubén. ¿Qué? ¿Por qué vienen tantos? Aunque no sentía hostilidad ni antipatía, la presencia de numerosos caballeros completamente armados era intimidante. Pero, afortunadamente, el que parecía ser el capitán de los caballeros hizo una ligera reverencia y dijo: Saludos, conde Rubén. Encantado. Lo acompañaremos. El gran duque regente lo está esperando. El gran duque regente era Francesco I, el hijo del actual gran duque, Cosimo I. En esta época, la salud del gran duque Cosimo no era buena, por lo que era un tiempo en que su hijo Francesco manejaba la mayoría de los asuntos de Estado. Sí, gracias por la bienvenida. Aunque no era al nivel de controlar las calles como en Vigo, considerando que era un noble extranjero, era un trato tremendo. Había mucha gente en las calles de Florencia, pero gracias a la escolta de los caballeros, no hubo inconvenientes para pasar. Así, escoltado por los caballeros, llegó al palacio más magnífico de Florencia, el Palacio Pitti, Palazzo Pitti. Estaba en una colina con vistas a toda la ciudad, por lo que fue difícil subir. Pero después de llegar, gracias a la vista que entró en sus ojos y a la magnífica arquitectura, el cansancio desapareció y solo sintió asombro. Vaya, había oído que la estructura del Palacio Pitti del siglo XVI era simple, pero a este nivel, es bastante espléndido. La fachada del palacio estaba diseñada simétricamente, con la entrada en el centro. Además, las ventanas y columnas equilibradas a ambos lados daban una sensación de solidez solo con mirarlas. Definitivamente es muy diferente de cuando lo vi en mi vida pasada. No hay nada de estilo barroco. El Palacio Pitti fue ampliado masivamente en los siglos XVII y XVIII. Se añadieron las alas norte y sur y el estilo barroco. Además, después del siglo XVIII, la Casa de Habsburgo-Lorena realizó más renovaciones y ampliaciones, por lo que era de menor escala que el Palacio Pitti que Rubén había visto en su vida pasada. Por supuesto, la apariencia actual, predominantemente de estilo renacentista, no era en absoluto insuficiente para provocar admiración. Mientras Rubén admiraba el Palacio Pitti, los guardias se formaron en filas a izquierda y derecha. Entre, por favor. Rubén asintió y caminó al lado del caballero. En ese momento, un hombre de rostro familiar salió del interior del palacio. ¿Eh? Rubén se apresuró a hacer una reverencia y saludó. Rubén Kruger saluda al gran duque regente Francesco. Francesco respondió con expresión de perplejidad. ¿Me conoce? Antes de visitarlo, verifiqué la apariencia de su Alteza el Gran Duque Cosimo y del Gran Duque Regente Francesco. Era cierto que lo había verificado antes de la visita, ya que había visto el retrato oficial pintado por Alessandro Allori en su vida pasada. Jaja, ya veo. Gracias por la bienvenida, e incluso por enviar a los caballeros. Es natural hacer esto cuando un conde nos visita. De hecho, quería conocerlo desde hace mucho tiempo. ¿Usted sabía de mí? Primero, ¿le gustaría caminar un poco? Le presentaré los jardines de Boboli, el orgullo de nuestra familia Medici. Los jardines de Boboli eran unos grandes jardines de estilo renacentista situados detrás del Palacio Pitti. Los jardines de Boboli también, a diferencia de lo que vio en su vida pasada, eran jardines de estilo renacentista sin nada de estilo barroco. Definitivamente, el número de estatuas y fuentes es menor. Quizás por el estilo mucho más sencillo que en su vida pasada y la falta de gente, se sentía muy relajado. Mientras Rubén disfrutaba de la tranquilidad de los jardines, Francesco dijo. Me sorprendió que partiera de repente al Nuevo Mundo.
¿Eso significa que usted ya sabía de mí desde antes? Así es. Lo he estado observando desde que creó el perfume, conde. Oh. Ciertamente oí que estaba muy interesado en la alquimia, esto facilitará la conversación. El patrocinio de la familia Medici a las artes y la alquimia era muy famoso. Entre ellos, Francesco I era extremadamente famoso por su patrocinio a la alquimia. Los registros dicen que se esforzó por crear la piedra filosofal para alcanzar la vida eterna, tal vez eso también sea cierto. Aún así, no era una figura demente como Qin Shi Huang, que soñaba con la inmortalidad. Al contrario, fue una figura que influyó enormemente en el desarrollo de la ciencia porque abordó la vida eterna de una manera muy científica. Sus hijos, influenciados por Francesco, continuaron el patrocinio y produjeron figuras como Galileo, marcando un hito en la historia de la humanidad. Si es así, ¿por qué no me lo hizo saber antes? Si el gran duque regente me hubiera llamado, habría dejado todo de lado y venido corriendo. Jajaja, por muy grande que sea la familia Medici, ¿se puede comparar con la casa de Alba? Pensándolo bien, él ya estaba recibiendo el patrocinio de la casa de Alba. Si la familia Medici, que ni siquiera era una noble española, lo hubiera codiciado, era obvio que habría surgido un conflicto. Si hubiera sido la familia Medici en su apogeo, tal vez, pero la familia Medici de ahora no era rival para la casa de Alba. Ah, ya veo. Aún así, me alegra y es un honor poder conocerlo de esta manera. Soy yo quien debe presentar mis respetos al conocer al mejor alquimista de la época. Me halaga en exceso. No es un halago. La aspirina que desarrolló el conde es realmente una medicina asombrosa. ¿Sabe que mi padre está enfermo? Sí. Espero sinceramente que se recupere pronto. Cosimo I, el padre de Francesco I, recibió el título de Gran Duque de Toscana del Papa Pío V en 1569. Pero poco después, se retiró del frente de los asuntos debido a problemas de salud. Gracias a la aspirina que creó el conde, a veces incluso sale a pasear. Como hijo, le expreso mi gratitud. No es nada. Yo también estoy en la posición de venderla por dinero, ¿cómo podría aceptar su gratitud? Independientemente de lo que piense el conde, mi gratitud es mi gratitud. En ese sentido, en esta negociación, me ajustaré al conde tanto como sea posible. ¿No es que aún no sabe los detalles? Desde la perspectiva de Rubén, era obviamente algo bueno, pero no estaba dispuesto a aceptarlo sin más. Era comprensible, ya que si establecía una relación esta vez, planeaba mantenerla durante al menos 10 años. Si firmaba un contrato innecesariamente favorable para una de las partes, existía la posibilidad de que surgiera una situación embarazosa más adelante. Aunque no es como en nuestra pasada era de gloria, seguimos siendo los Medici. Tenemos lo suficiente para mostrarle nuestra benevolencia al conde que ha aliviado el dolor de mi padre. Es algo que mi padre también ha permitido, así que por favor no lo rechace. No era una simple fanfarronería. Aunque no era la familia Medici que presumía de ser la más rica de Europa en el pasado, todavía estaban entre los 5 primeros. Si insiste tanto, aceptaré su favor sin más reparos. Por supuesto, eso no significaba que fuera a pedir condiciones más ventajosas que las que había pensado originalmente. Porque para mantener una relación a largo plazo, el respeto mutuo era esencial. Entonces, ¿vamos a empezar la negociación en serio ahora? Sí, vamos. ¿Cómo demonios ha hecho una cerámica como esta? El tono distinguido de Francesco se derrumbó después de ver la cerámica cristalina. Sostenía la cerámica cristalina bajo la luz del sol y la miraba en la oscuridad, soltando exclamaciones de admiración una tras otra. Es la cerámica cristalina. Pasamos por mucho ensayo y error para crearla. Realmente es un nombre perfecto. No importa cuánto cueste, las compraré todas. La reacción fue mejor de lo que Rubén había pensado. Pero si solo hubiera planeado vender la cerámica cristalina, Rubén ni siquiera habría venido en persona. Lo que me gustaría proponer no es simplemente la venta de la cerámica cristalina. ¿Eh? ¿Qué quiere decir con eso? Los derechos exclusivos de venta. ¿No los desea? Ante la propuesta de Rubén, Francesco preguntó a Rubén con ojos sorprendidos. ¿Derechos exclusivos, dice? Aunque la familia Medici era ahora una familia de grandes duques, sus raíces eran las de un gremio comerciante. Naturalmente, como todavía operaban un gran gremio comerciante, olieron el dinero de inmediato.
Si ha puesto esa condición, seguramente pedirá una gran suma. ¿Cuánto tiene en mente? 1 millón de escudos. ¿1 millón? Aunque había aceptado con confianza escuchar las condiciones de Rubén, 1 millón de escudos era una suma onerosa incluso para la familia Medici. Por supuesto, confiaba en que ganaría más del doble si mantenía los derechos exclusivos de venta durante mucho tiempo, pero el riesgo era alto. Sé que es una suma considerable. Por eso, me gustaría añadir una condición. ¿Qué condición? Primero, le daré los derechos exclusivos de venta por 5 años. Y si alguien más aparte de mí logra crear la cerámica cristalina, le devolveré el 1 millón de escudos. En la historia original, la cerámica cristalina, la bone china, no se creó hasta el siglo XVIII. Por supuesto, como Rubén había presentado el producto real, los artesanos intentarían hacer copias. Pero considerando el complejo proceso, estaba seguro de que aún tomaría al menos varias décadas. Solo necesito que el método de fabricación no se filtre, pero como de todos modos solo la hará el abuelo Amán, no tendré que preocuparme por las filtraciones por un tiempo. Para producirla en masa, tendría que compartir el método de fabricación con otros artesanos. Pero como de todos modos planeaba producir solo pequeñas cantidades y venderlas a un precio alto, no tenía intención de decírselo a nadie más que a Amand. Si esa es la condición. Francesco examinó minuciosamente esta transacción, no desde la perspectiva de un noble, sino de un comerciante. Así, después de decenas de minutos de deliberación, finalmente abrió la boca. Lo haré. Redactemos el contrato de inmediato. Capítulo 109. Aunque había logrado su objetivo principal al venir a la casa de Medici, decidió quedarse unos días más por cortesía, ya que la hospitalidad de Francesco continuaba. Aún así, como el trato se cerró tan rápido, no se sentía presionado por el tiempo. Sin embargo, también estaba aburrido de no hacer nada y, como el trato era tan bueno, pensó en hacerle un simple regalo a Francesco. Y, si era posible, también pensaba en expandirlo como un negocio. Francesco, que se tomaba en serio la piedra filosofal, patrocinaba a varios alquimistas. Los métodos de patrocinio también eran variados. En algunos casos, simplemente proporcionaba apoyo financiero, y en otros, buscaba lugares para vender los artículos creados o los vendía él mismo. Además, había construido varios laboratorios en el Palacio Uffizi y los alquilaba. No sé cómo lo verá usted, conde, pero he procurado equiparlos con los últimos equipos y reactivos. Además, no se limitaba a patrocinar, sino que él mismo investigaba la alquimia. Naturalmente, tenía un laboratorio personal equipado con las mejores instalaciones. Muchas gracias por prestarme su laboratorio personal. Muchos alquimistas, incluyéndome a mí, consideramos que el conde es el mejor alquimista viviente. Es un honor que utilice mi laboratorio. Para Francesco, Rubén no era un simple socio comercial, sino un objeto de admiración. A tal punto que le fue difícil ocultar su emoción cuando le pidió prestado el laboratorio. Me da vergüenza que me elogie tanto. Muchos alquimistas están empezando a conocer la existencia del conde. Debe acostumbrarse a ello. Ah, me trata también que me hace sentir mal. El plan original era mencionar a la familia Zugger para conseguir un contrato aún mejor. Pero como lo trataba como si estuviera dispuesto a darle hasta el hígado y la vesícula, no pudo evitar sentir lástima. Gracias. El experimento no llevará mucho tiempo. Iré a verlo en cuanto tenga los resultados. Oh, ¿sí? Estaré esperándolo con ansias. Y si le falta algo, por favor, dígale lo que sea al caballero que espera fuera. Rubén, que se quedó solo después de que Francesco se fuera, comenzó los preparativos para el experimento. ¿Dónde estaban el carbonato de calcio y el vinagre? Lo que Rubén intentaba hacer era agua carbonatada. El carbonato de calcio genera dióxido de carbono cuando reacciona con una sustancia ácida. Todo lo que tenía que hacer era introducir el dióxido de carbono resultante en una botella llena de agua. No será tan burbujeante como la que solía beber, pero si se bebe de inmediato, será medianamente bebible. El agua carbonatada moderna disolvía una mayor cantidad de dióxido de carbono en el agua aplicando presión. Pero con el equipo actual, eso era imposible. Definitivamente, es cómodo que el equipo sea tan grande. Preparó los ingredientes, añadió vinagre al carbonato de calcio para hacerlo reaccionar y luego abrió la puerta del laboratorio. Entonces, el caballero que estaba esperando preguntó.
¿Necesita algo? Un limón, por favor. Entendido. Se lo prepararé de inmediato. Pensaba añadir una pequeña cantidad de jugo de limón, ya que el agua carbonatada sola podía ser insípida. Francesco estaba sentado en una enorme mesa, observando atentamente el vaso de vidrio del que subían burbujas. ¿Esto no es agua carbonatada? Sí, lo es. La primera agua carbonatada artificial fue creada casi 100 años después, en 1767, por el británico Joseph Priestley. Sin embargo, la existencia de agua carbonatada natural era conocida por mucha gente incluso en esta época. Además, se creía que esta agua carbonatada ayudaba a curar enfermedades y a promover la salud. Por eso, la gente adinerada visitaba periódicamente los manantiales de agua carbonatada. Viendo que las burbujas todavía están subiendo, parece que no hace mucho que la trajo. ¿De dónde la ha sacado? Como Francesco tenía un gran interés en la salud, tenía conocimientos sobre el agua carbonatada. Sabía perfectamente que las burbujas desaparecían con el tiempo. Pero como no había agua carbonatada en los alrededores de Florencia, sentía curiosidad por saber de dónde la había conseguido Rubén. Es algo que acabo de hacer. ¿Qué dice? Francesco, sorprendido, se llevó el vaso a la boca. En el momento en que tocó sus labios, la sensación burbujeante confirmó que era agua carbonatada. Francesco continuó hablando con una expresión de incredulidad. Sé cómo ha hecho agua carbonatada. No me diga que la hizo en mi laboratorio. Sí, así es. ¿Acaso tiene algún equipo especial? Usé ingredientes que traje, pero el equipo que utilicé fue el del Gran Duque Regente. Por cierto, ¿le gusta el sabor? Rubén respondió con una leve sonrisa y bebió el agua carbonatada de su propio vaso. Definitivamente es más insípida que el agua carbonatada moderna. Aún así, tal vez porque estaba acostumbrado al paladar de esta época, ciertamente se sentía refrescante. Es realmente lo mejor. Nunca imaginé que podría beber agua carbonatada tan fresca dentro del Palacio Uffizi. Sé que es descarado, pero ¿podría pedirle un vaso más? Quería dárselo a mi padre. Como creía que el agua carbonatada tenía efectos curativos, Francesco quería dársela a su padre enfermo. Le prepararé toda la que quiera. Y, por casualidad, ¿estaría interesado en hacer negocios conmigo? Ante la palabra negocios, Francesco, que tenía una expresión de fascinación por el agua carbonatada, se puso serio y dijo. Si dice negocios, ¿se refiere a un negocio de agua carbonatada? Sí, así es. Para ser exactos, es una casa de té, pero también venderemos agua carbonatada. Rubén ya tenía la intención de expandir el negocio de la casa de té al extranjero. Sin embargo, Filaón y Cobón apenas sabían español y latín. Aparte del idioma, como no eran nobles, también tenían problemas para tratar con funcionarios extranjeros. En ese preciso momento, como la casa de Medicis mostraba favorable, fue que hizo la propuesta. Lo haré. Lo haré sin falta. ¿Qué condiciones desea? No había necesidad de pensarlo mucho. Si alguien vendiera agua carbonatada fresca en Florencia, él mismo estaría dispuesto a comprarla y beberla todos los días. Y todas las personas ricas de Florencia sentirían lo mismo. Incluso si no fuera por eso, si podía hacer agua carbonatada fresca, la salud de su padre también podría mejorar. Suministraré los ingredientes para el té de hierbas, los postres y el agua carbonatada, y le enseñaré el método de fabricación. Me aseguraré de que el método de fabricación no se filtre bajo ningún concepto. Aunque fue Rubén quien sacó el tema del negocio, en realidad, quien estaba más desesperado era Francesco. Hizo un esfuerzo activo, por si acaso Rubén cambiaba de opinión. Solo necesito que asegure la confidencialidad del agua carbonatada. Los ingredientes crudos del té de hierbas y los postres solo los puedo hacer yo, así que puede enseñárselos a los empleados tanto como quiera. Oh, si es así, parece que será fácil expandir la tienda. Por cierto, el problema es mantener el secreto del agua carbonatada. Sí, debe enseñárselo únicamente a un alquimista de confianza. Por supuesto, no creía que el secreto se mantendría para siempre. Planeaba ganar dinero mientras se mantuviera el secreto y, además, poner de moda el agua carbonatada. Más adelante, planeaba desarrollar tecnología de sellado en el Nuevo Mundo para almacenar dióxido de carbono, asegurar rutas de distribución y venderlo.
Para entonces, no importaría si el método de fabricación del agua carbonatada se difundía. Me aseguraré de que el secreto no se filtre bajo ningún concepto. Confiaré en usted, ya que el Gran Duque Regente lo dice. Me gustaría redactar un contrato antes de enseñarle el método de fabricación del agua carbonatada, ¿le parece bien? No es que pensara que Francesco lo traicionaría, pero no había nada de malo en asegurarse. Hagámoslo. Si el conde lo desea, obtendré la certificación de su santidad el Papa. No es necesario. Es suficiente con que el obispo que está en la catedral del Duomo lo certifique. Roma, donde residía el Papa, estaba a unos 300 kilómetros de Florencia. Aunque el trato se cerró sin problemas y ganó unos días, no era tanto como para esperar eso. Confía en mí. Cumpliré el contrato sin falta. No es que confiara particularly en Francesco, pero no había nada de malo en que él lo pensara así. Confío en el Gran Duque Regente. Por cierto, sobre las condiciones del contrato. Me gustaría recibir el 30% de los ingresos, ¿le parece bien? En el caso del agua carbonatada, nadie más que Rubén podía hacerla, por lo que no era una exigencia excesiva. Si fuera sobre las ganancias netas, tal vez, pero si se basa en los ingresos, creo que podré decidir una vez que sepa cuál es el costo de producción del agua carbonatada. Aunque Francesco deseaba sinceramente vender agua carbonatada, no era tonto. No tenía la menor intención de hacer un negocio en el que saliera perdiendo. Puede considerarlo al nivel del costo de la cerveza. ¿Tan barato es? Si podemos reducir los costos de transporte, podremos hacerla mucho más barata. Por lo pronto, también especificaremos lo relativo al costo en el contrato. Si es así, redactemos el contrato de inmediato. La redacción del contrato llevó más tiempo de lo esperado. Por muy favorable que fuera Francesco con él, era un asunto en el que había dinero de por medio. Aún así, gracias al artículo revolucionario que era el agua carbonatada artificial, Francesco cedió en muchas partes. Así, después de redactar el contrato y enviarlo a la Catedral del Duomo para su certificación, Rubén se dirigió al laboratorio con Francesco. Primero, le enseñaré los conocimientos básicos sobre el agua carbonatada. Escucharé con atención. Rubén señaló el gas que subía del agua carbonatada y dijo. La sensación burbujeante del agua carbonatada proviene de altas burbujas. Yo lo he llamado dióxido de carbono. Era una palabra desconocida que escuchaba por primera vez, por lo que no era fácil de memorizar. ¿Me permite preparar algo para escribir un momento? Sí, adelante. Francesco, que preparó sus útiles de escritura a través de una persona, terminó sus preparativos para aprender en serio. Estoy listo. Empezaré de nuevo. Si es así, hacer agua carbonatada consiste en introducir este dióxido de carbono en el agua. Es el mismo principio que añadir azúcar al agua si quieres hacer agua dulce. Ahora que lo oía, no parecía una idea particular y difícil. El problema era cómo conseguir ese dióxido de carbono. Ciertamente es así. El problema es ese dióxido de carbono. Por eso, después de muchos experimentos, he generado dióxido de carbono artificialmente. No habló de cuánto dióxido de carbono estaba disuelto en la atmósfera, ni nada por el estilo. Porque era obvio que no lo entendería aunque se lo dijera. Si hubiera sido Giordano o Galileo, tal vez, pero no tenía intención de transmitirle conocimientos a Francesco. Oh, como era de esperar, es asombroso. Rubén sacó el carbonato de calcio y luego vertió cuidadosamente el vinagre. Entonces, las dos sustancias reaccionaron, generando agua y dióxido de carbono. Ahora mismo se está creando ese dióxido de carbono. ¿Eh? ¿Lo que se acumula en el plato es dióxido de carbono? No. No es visible a nuestros ojos. Realmente, eran las líneas típicas de un estafador. Sin embargo, como Francesco ya había probado el agua carbonatada hecha por Rubén, no pudo rebatirlo abiertamente. Por supuesto, no pudo ocultar la incredulidad que se reflejaba en su expresión. Es natural que no lo crea. Por lo pronto, intentaré hacer el agua carbonatada. Todo lo que hay que hacer es pasar el dióxido de carbono que acaba de liberarse al aire a través del agua contenida en una botella sellada. Aunque a Francesco le resultaba totalmente increíble, esperó en silencio, ya que no sería demasiado tarde para interrogarlo después de confirmar el resultado. Un momento después, Rubén sirvió el agua carbonatada en un vaso de vidrio y se lo entregó a Francesco.
Francesco no podía creer la situación actual. Era comprensible, ya que en el vaso que Rubén le entregó se estaban formando burbujas. Rubén le dijo a Francesco, que miraba el vaso atónito. No he añadido jugo de limón, así que será más insípida que la de antes, pero el sabor burbujeante será el mismo. Pruebe, por favor. Francesco bebió el agua carbonatada con mano temblorosa. La sensación burbujeante en su boca confirmaba que realmente era agua carbonatada. Capítulo 110. Francesco ordenó a los cortesanos del palacio que trataran a Rubén del mismo modo que lo trataban a él. Originalmente ya lo respetaba por su sobresaliente alquimia, pero el agua carbonatada jugó un papel decisivo. Con esto, mi padre también recuperará su salud. El agua carbonatada era llamada el agua curativa. Con la riqueza de la familia Medici, podrían haber comprado un manantial de agua carbonatada, pero el problema era la residencia. Aunque tuvieran cortesanos, las decisiones finales debían ser tomadas por él y su padre, por lo que no podían ausentarse por mucho tiempo. En ese caso, tendrían que viajar constantemente entre Florencia y el manantial de agua carbonatada, pero con la condición física de su padre, Cosimo I, eso también era imposible. Y si intentaban transportar el agua carbonatada, todas las burbujas desaparecían en el camino. Pero gracias a Rubén, ahora podían hacer agua carbonatada en el laboratorio dentro del Palacio Uffizi, por lo que era natural que agasajaran a Rubén. Prepararé una residencia donde el conde desee. Ya sea el Palacio Pitti o el Palacio Uffizi, cualquier lugar que nuestra familia gobierne estará bien. A Rubén también le gustaba la vida en la casa de Medici. Recibía el mismo trato que el gran duque regente, pero en realidad no tenía nada que hacer. Si hubiera tenido tiempo de sobra, le habría gustado quedarse más, pero ya era hora de regresar. A mí también me gustaría quedarme más tiempo, pero tengo una promesa con Su Alteza Don Juan, así que debo regresar en cuanto termine el asunto de los mercenarios. Si hubiera sido un compromiso previo con alguien de menor rango, lo habría hecho quedarse incluso usando su riqueza, pero el otro era Don Juan. Francesco contuvo su decepción y respondió. Vaya, tenía un compromiso previo. Bueno, supongo que alguien tan competente como el conde será muy solicitado. Es solo que la gente me ve con buenos ojos. Por cierto, ¿cuándo podré reunirme con el capitán de los mercenarios? Llegará esta noche a más tardar. Si le parece bien, podríamos hablar un poco de alquimia hasta entonces. Hay algunas cosas en las que me quedé atascado durante un experimento anterior. Francesco quería aprender aunque fuera una cosa más antes de que Rubén se fuera. Rubén también había recibido mucho, así que estaba dispuesto a hacerle ese favor. El capitán de los mercenarios suizos llegó antes de que cayera el sol. Rubén dejó atrás a un decepcionado Francesco y se reunió con el capitán mercenario. Buenos días, conde Rubén. Soy Ulrich Zierbach, líder de la compañía de mercenarios. Los mercenarios suizos, que comenzaron a actuar en serio desde el siglo XV, alcanzaron su apogeo en el siglo XVI. Gracias a su valentía y habilidad, muchas naciones, incluido el Papa, contrataron mercenarios suizos, y aún hoy permanecen como la Guardia del Vaticano. Debido a la batalla de Chipre iniciada por los otomanos, un ambiente de guerra se sentía en la península italiana, por lo que, naturalmente, estaban estacionados allí para ganar dinero. Encantado, capitán Ulrich. Habla el español con mucha fluidez. Suiza era un país multilingüe por excelencia. Normalmente usaban mucho el alemán, el francés y el italiano, pero Ulrich había estudiado español para su trabajo de mercenario. Aprender el idioma del empleador también es parte del entrenamiento. Eso es reconfortante. Por ahora, ¿podría contarme su experiencia? Aunque eran los mejores mercenarios suizos de Europa, no pensaba contratarlos sin una verificación. Los comandantes, incluyéndome a mí, fuimos todos contratados por la Casa de Habsburgo durante 7 años en 1552 y luchamos contra el ejército francés. Oh, ¿en serio? Parecía que habían experimentado la guerra italiana de Enrique II. Si habían sobrevivido a esa cruenta batalla, su habilidad debía ser incuestionable. Sí. Aunque hay subordinados jóvenes sin experiencia en la guerra, los comandantes los han entrenado como si fuera un combate real. No decepcionaremos al conde Rubén en absoluto. Si sobrevivieron a esa intensa batalla, su habilidad debe ser incuestionable. Así es.
Pero antes de firmar el contrato, me gustaría oír el propósito de la batalla. Los mercenarios suizos no se contrataban simplemente por dinero. No aceptaban misiones que fueran en contra de los intereses de la Confederación Suiza o que comprometieran su posición neutral. Como sabrá, los infieles otomanos están causando estragos últimamente. El plan es detener la invasión de los infieles y, además, debilitar su poder. La justificación era más que perfecta. Pero había un problema. Su fe es admirable. Sin embargo, nosotros no solo no tenemos experiencia en combate naval, sino que ni siquiera hemos recibido entrenamiento sistemático para ello. Actualmente, la invasión otomana se estaba produciendo por mar, no por tierra. Naturalmente, la batalla también sería naval. Por muy buenos que fueran los mercenarios suizos, no tenían confianza en el combate naval. Por supuesto, Rubén, que conocía esta época a la perfección, también era consciente de ese hecho. No habrá necesidad de abordar los barcos enemigos para luchar. Entonces, ¿solo dispararemos flechas? Normalmente sería así, pero su verdadero papel es enfrentar a los piratas otomanos si abordan el barco. Verá, en mis barcos tengo principalmente mosqueteros y artilleros a bordo. Aunque pensaba evitar al máximo que las tropas enemigas abordaran los galeones, era una gran batalla donde cientos de naves lucharían en regadas. Era imposible controlar la situación perfectamente, por lo que tenía que prepararse para cualquier eventualidad. Por supuesto, esto era solo una precaución por si acaso, y el verdadero trabajo que confiaría a los mercenarios era otro. Rubén continuó antes de que Ulrich pudiera responder. Por supuesto, la tarea principal no es el combate naval, sino la guerra de conquista terrestre. ¿Guerra de conquista terrestre? Sí, si ganamos la batalla naval, el poder de los piratas otomanos se debilitará. Naturalmente, debemos ocupar las islas del Mediterráneo Oriental. Esta era la verdadera razón por la que Rubén se había preparado apresuradamente para participar en la batalla de Lepanto. Para Ulrich, la tarea principal también era una misión codiciable. Ya que era una tarea honorable recuperar el territorio católico arrebatado por los infieles. Pero la primera misión era el problema. Aún así, el combate naval es un poco. El período del contrato será de un mínimo de 3 meses y la paga será el doble del habitual. Como el período es largo, pagaré por adelantado el salario de un mes al comienzo de cada mes. ¿Eh? ¿Contratar por un mínimo de 3 meses y pagar el doble? ¿A cuántos hombres piensa contratar? Rubén extendió 3 dedos y dijo. 3,000 hombres. Planeaba embarcar a 600 hombres por galeón. En la historia original, la batalla de Lepanto fue una batalla realmente feroz, pero el resultado se decidió en un solo día. Si se movían al Mediterráneo Oriental inmediatamente después de ganar la batalla naval, tampoco habría problemas de comida. Pero Ulrich preguntó con expresión desconcertada. Usted sabe cuánto es el jornal de nuestra compañía de mercenarios, ¿verdad? ¿No es 1 ducado? Pagaré el doble de eso. Entonces, solo el jornal de 3,000 hombres sería de 6,000 ducados. El período de contrato básico garantizado era de 90 días, por lo que la cantidad mínima por sí sola era de 540,000 ducados, una enorme suma que ascendía a unos 500,000 escudos en moneda española. Realmente lo siento, pero ¿podría demostrarnos su capacidad de pago? Incluso Ulrich, que no estaba al tanto de las modas, sabía que la casa de té de Rubén era una tendencia enorme. Pero no había pasado mucho tiempo desde que Rubén comenzó a destacar. Y había oído que también hacía poco que había recibido el título de conde. Necesitaba confirmar si poseía el efectivo acorde a su reputación. Rubén le entregó uno de los contratos que acababa de firmar con Francesco. Ulrich, tras confirmar el contrato, contuvo el aliento. 1 millón. Además, el 1.000.000 de escudos era solo el pago inicial del contrato. No sabía qué era la cerámica cristalina, pero estaba escrito que Rubén recibiría entre 2,000 y 5,000 escudos por cada pieza entregada, dependiendo de la calidad. Ulrich devolvió el contrato y se disculpó cortésmente. Lo siento. Como tengo muchas bocas que alimentar, se me ha hecho costumbre verificar. Es bueno ser minucioso con el trabajo. Por cierto, ¿acepta el contrato?
Las condiciones eran buenas, pero no pudo dar una respuesta definitiva porque el combate naval le preocupaba. Si hubiera sido el marqués de Santa Cruz, habría aceptado de inmediato. No era que desconociera la reputación de Rubén. Pero su reputación se basaba principalmente en la alquimia, no en el combate. Por muy listo que sea, no será fácil pensar con claridad si ve en persona una guerra llena de locura. Incluso personas con mucha experiencia a veces eran consumidas por la locura de la guerra dependiendo de la situación. Y menos aún Rubén, que él sabía que no tenía experiencia en la guerra y además era joven. No importaba cuánto dinero le dieran, si moría, todo se acababa. Todavía no cede. Sabiendo que Ulrich todavía estaba dudando, Rubén decidió dar el golpe de gracia. Debemos detener a los otomanos a toda costa. No sé qué pasará con la isla de Chipre, pero no se conformarán solo con la isla de Chipre. Supongo que sí. Si eso sucede, el Vaticano estará en peligro. Probablemente, si Roma también sufre daños, las fuerzas protestantes se descontrolarán aún más. En esta época, no había nada como la religión para persuadir a las facciones en Europa. Debemos evitar eso a toda costa. No era exagerado decir que la Europa actual era un campo de batalla entre católicos y protestantes. Suiza también había experimentado dos grandes guerras civiles, las guerras de Capel Wars, en 1529 y 1531, y la brecha entre católicos y protestantes se había hecho aún más profunda. Afortunadamente, después de la firma del Tratado de Berna, Second Peace of Capel, que reconocía el derecho de cada cantón a elegir su religión, la guerra civil entró en un estado de calma, pero las disputas continuaban. En el caso de la compañía de mercenarios de Ulrich, eran, por supuesto, del bando católico. Si no fuera así, no estarían operando en Roma. Entiendo que esté ansioso porque no tengo logros notables en el ámbito de la guerra y todavía soy joven. ¿Eso? Ulrich, sintiendo que habían leído sus pensamientos, no pudo continuar hablando. ¿Cómo cree que recibí el título de conde? Eso fue una recompensa por la exploración del Nuevo Mundo, ¿no es así? Correcto. ¿Cree que no había piratas en el Atlántico y el Caribe? No me diga que tiene experiencia combatiendo piratas. En el Atlántico me encontré con piratas ingleses, y en el Caribe con piratas franceses. A los piratas ingleses los ahogué a todos, y a los piratas franceses que sobrevivieron los estoy usando como esclavos. ¿En serio? Rubén continuó en un tono ligeramente más relajado. La certificación del contrato de mercenarios se llevará a cabo en una catedral católica. Añadiré lo que acabo de decir al contrato. Mencionar el catolicismo era mucho más efectivo que dar largas explicaciones. Vaya, solo sabía que era famoso como alquimista, no tenía idea de que también tuviera conocimientos en combate. La alquimia también ejerce un gran poder en la batalla. La pólvora misma, por ejemplo, se hace con alquimia. Ya veo. Está bien. Dado que la razón por la que el conde nos contrata es para proteger el catolicismo, podremos reclutar al personal que desea. Aunque había gente que no era así, en esta época había muchas personas que consideraban la religión más importante que la vida. Y por eso, continuamente ocurrían batallas, grandes y pequeñas, a causa de la religión. Y hay una cosa más que me gustaría decir. Diga, por favor. Si me ayuda a detener a los infieles otomanos, más adelante, si el capitán Ulrich pide ayuda debido a un conflicto con los protestantes, lo ayudaré sin importar la razón. ¿Habla en serio? Ustedes participan a pesar de la condición desfavorable del combate naval, por la razón de una guerra santa, así que por supuesto que debo ayudar. Ulrich, ante las palabras de Rubén, hizo la señal de la cruz y dijo con devoción. Yo también haré todo lo posible en esta guerra santa. Ahora, redactemos el contrato. Naturalmente, no era que Rubén, que no tenía fe, de repente la hubiera encontrado y quisiera proteger el catolicismo. Para Rubén, la religión no era más que un medio. Ya sea catolicismo o protestantismo, tendré que unificarlos. Esto es tan molesto que no se puede vivir. La disputa entre el bando católico y el bando protestante, que comenzó con la reforma religiosa del siglo XVI. En la historia original, esta disputa continuó en el futuro. Hasta que concluyó la Guerra de los 30 años, que cambió enormemente el panorama de Europa. Dado que estoy afincado en España, supongo que será mejor unificar bajo el catolicismo.
Solo así podré aplastar a Inglaterra, el eje del mal. Solo así Rubén podría vivir una vida cómoda en el Nuevo Mundo. Para lograrlo, había algo que debía preceder. Primero, tenía que detener al enemigo externo, los otomanos. Y más aún, tengo que hacer que ni siquiera puedan pensar en invadir por mar durante un tiempo. Ahora, casi todos los preparativos estaban listos. Solo quedaba una última cosa. Enviar a su madre, el punto débil de Rubén, al Nuevo Mundo, a un lugar seguro. Fin del capítulo 110.